Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la última clase de eh, la UP7, en este caso de social, del ser humano y su medio, en donde obviamente vamos a hablar de lo que es la tercera edad, del ciclo vital y principalmente vamos a hablar un poco sobre los asilos y los geriátricos, ¿sí? Pensando siempre que los autores le llaman ciclo o curso vital, ¿sí? Y donde estamos hablando de cuatro etapas que después obviamente las podemos disgregar y separar en algunas de ellas, pero tenemos a lo que es la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, en donde entre cada una de ellas vamos a encontrar diferentes transiciones que pueden ser biológicas, son transiciones sociales, transiciones psicológicas y etnológicas que van pasando de una etapa hacia la otra, ¿sí? Y que dentro de lo que es este curso vital o ciclo vital, como le quieran decir, no solamente estamos hablando de lo que es la edad biológica o cronológica, sino también que estamos hablando sobre lo que es la edad psicológica o mental, pero también la sociocultural. Y cada una de estas etapas inician con diferentes ritos, y obviamente esto tenemos que hacer la diferencia de que no todas las sociedades ni todas las religiones marcan la misma cantidad de fases. Por eso es que desde la antropología se dice que estas fases hay que verlas desde una transculturalidad, ¿sí? No es lo mismo pensar desde el occidente, desde una religión cristiana, que pensarlo desde el oriente o una religión musulmana o de grupos de tribus indígenas, ¿no? Cada cultura, obviamente, lo que va a hacer es tomar elementos básicos de lo que es la naturaleza biológica y obviamente en los textos se desarrollan todas las etapas. Nosotros, como en este caso estamos hablando de UP7, lo que vamos a hacer directamente es hablar sobre la vejez, que es la última de las etapas, en donde principalmente se hace una crítica porque no hay que pensar, y esto a veces es un error, creer que la etapa de la vejez va asociada a lo que es la jubilación o el retiro voluntario, eh, porque esto en verdad tiene que ver solamente con sociedades capitalistas industrializadas y en donde hay todavía hoy un montón de, sobre todo de sociedades de tribus, en donde este tipo de sistemas no existen. Entonces, partiendo de esa concepción, no deberían de ser juzgados de esa manera, ¿no? Obviamente que la vejez ha sido considerada a lo largo de la historia de muchas y diferentes maneras. Por ejemplo, para lo que eran los nómades, los recolectores y los cazadores, los ancianos gozaban de un prestigio y obviamente se les cuidaba y se les resguardaba. Dentro de lo que son las zonas, las sociedades tribales, las tribus, tenían el máximo, y aún tienen hoy el máximo rango en los clanes. En los gitanos es considerado autoridad y respeto. Lo mismo sucede con las sociedades orientales de la India, las musulmanas, China, Japón. Y en las sociedades modernas occidentales, básicamente lo que encontramos es que hay una marginalidad y que por ese motivo se han construido los asilos, ¿sí? Que los vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, y esta etapa termina la transición, digamos, con lo que es la muerte, ¿sí? La muerte del fin del curso vital. Lo que tenemos que tener en cuenta para definir lo que es la vejez es que claramente la definición y el modo en donde combinamos o cómo combinamos lo que es lo bio, lo psico y lo social va a ser diferente en cada contexto y en algunos va a primar más lo bio y en otros va a primar más lo psico y en otros va a primar más lo social. Lo que sí tenemos que pensar o tener presentes es que hay un emplazamiento por parte de la sociedad, porque siempre estamos hablando de que este momento de la vejez es un momento de crisis, pero no considerado negativamente, o sí, digamos, pero pensándolos como un concepto de cambio,
¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay un paso, hay una transformación entre lo que es el papel social que esa persona antes de la vejez tenía y ahora tiene. Digamos, socialmente cambia su lugar. Y esto también lleva a una segunda transformación que es la transformación de la percepción, de cómo uno se autopercibe, pero también cómo el entorno lo percibe. Porque a un anciano nosotros antes de serlo lo vemos como una persona, puede ser, ¿no? Fuerte y decidido y que trabajaba y que tomaba decisiones. Y a partir de este momento ya no lo vemos de esta manera o no lo vemos tan decidido, no puede tomar las decisiones por sí solo, o por ahí no lo vemos tan bien de salud como antes. Entonces hay una transformación de la percepción. Y esto trae a su vez un conflicto subjetivo. ¿Por qué? Porque interiormente siente que hay un conflicto en donde debe abandonar lo que era el estadio anterior y empezar a afrontar lo que es el futuro. O sea, cómo es que se va a ver de ahora en más y cómo se va a posicionar en el centro de la sociedad, ¿no? Esto también va a estar relacionado con los tipos de familias en donde están insertos estos ancianos, porque en general cuando hablamos de lo que son las familias extensas, ¿se acuerdan que ya hemos hablado del texto de Balongo, en donde habla sobre los tipos de familia y que podemos encontrar en términos generales lo que son las extensas nucleares y adoptivas, y dentro de ellas tenemos diferentes modelos. De hecho hay 7, si uno quiere ser específico, ¿no? Y en los modelos de familia extensa, claramente, en extenso, cuando estamos hablando de que conviven en la misma casa más de 3 generaciones, hay una relación estrecha con el anciano, con el abuelo, y el abuelo tiene un lugar relevante todavía, pese a que por ahí puede que no tome todas las decisiones, tiene un rol relevante en lo que es la dinámica familiar. Pero cuando hablamos de las familias nucleares, o sea, que en casa solo viven los papás y los hijos, los abuelos tienden a eclipsarse principalmente porque no están en la vida diaria de la familia y entonces no tienen un lugar como de toma de decisiones o de participación dentro de la familia. Claramente también encontramos lo que es la peyoratividad de la vejez, y es que muchas veces se lo relaciona el concepto de vejez como con el viejo ogro o mala onda y la vieja bruja, ¿no? Aunque este concepto ha evolucionado mucho y esto tiene que ver con un montón de cuestiones. Primero, con la esperanza de vida, cada vez ha aumentado más. Hace 100 años la esperanza de vida era 40 años y hoy en términos generales vamos a encontrar que la esperanza de vida es 70, 75 años. Obviamente va a depender del país y las condiciones. Acceso a pensiones, claramente el acceso que tenemos, que el Estado le brinda por todo lo que ha aportado durante los años de trabajo de estas personas. La asistencia sanitaria hoy, y después vamos a hacer un paréntesis con el PAMI acá en Argentina, cómo se cuida en este sentido a la tercera edad, cómo debería ser cuidado. Digamos, hoy podríamos hacer una crítica sobre esto con la COVID, ¿no? De cómo los países han decidido, de alguna manera, en un primer momento, dejar de lado la atención a la tercera edad, y por eso la cantidad de muertos que ha habido en una primera etapa de la COVID a mayores de 60 años, ¿no? En Europa, sobre todo en Italia y España, ¿no? Justamente esto podría ser una crítica muy, muy importante a lo que son los sistemas de salud. El alargamiento de las etapas formativas que van desde la juventud, y esto también tiene que ver con que se demora mucho más en salir de la casa de los padres, en que las etapas se hacen mucho más lentas.
La masividad de las mujeres en la escena laboral y en la escena en general internacional, ¿no? Como antes las mujeres solo estaban en la casa y solo procreaban y eran amas de casa, y hoy, gracias a la mayor participación, ha cambiado un poco esto de la vieja bruja, ¿no? Del concepto de peyoratividad. La reducción del tamaño familiar, esto también tiene que ver con que, y en algunos países es un problema, esto lo hemos hablado en la SUPES, cuando hablábamos de la UP2, cuando hablábamos de la demografía, que es un problema a largo plazo para los países, tener una población envejecida y que no tengan hijos, porque en verdad lo que estoy haciendo en este caso es tener una mayor cantidad de población en donde no estén siendo económicamente activos, o sea, no están produciendo nada y sin embargo están obviamente consumiendo medicamentos, ingresos, porque es la asistencia, digamos, de las pensiones. Entonces el Estado en este caso debe aportar más para esta tercera edad que si fuesen jóvenes. Y digo, esto es uno de los fundamentos en los que se basan los países, los gobiernos más neoliberales o de derecha que quieren extender las edades jubilatorias, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren que haya más gente que aporte durante más años, porque cada vez tenemos más cantidad de población envejecida. Y un tema no menor también es este dislocamiento que se ha dado en los últimos 50, 70 años de lo que es las zonas rurales a las ciudades, porque la calidad de vida es mejor, porque la expectativa de vida también es mejor, porque las condiciones acaban siendo mejores. Entonces, la relación entre el anciano y la familia hay que saber cómo definirla. Si la vamos a definir por edad, dijimos entonces que no es válido porque va a depender entonces del país. Y por la jubilación tampoco es válido porque es una cuestión administrativa, ¿sí? Es netamente una forma de cómo los estados administran eh, a las jubilaciones y a las pensiones laborales. Claramente entonces las familias funcionan como un sistema donde las unidades están todas interrelacionadas, donde la relación es dinámica, donde cada uno tiene reglas y roles establecidos y preestablecidos, y donde cada uno de ellos tiene límites de accionar, pero también tiene adaptabilidad conforme van mutando o van madurando este ciclo de vida familiar. Claramente entonces, y esto es lo que vamos a diferenciar, los tipos de esa relación familiar que existía antes de lo que era la sociedad industrial, donde las familias rurales eran una unidad de trabajo, o sea, todos trabajaban en lo mismo, y claramente después del proceso de industrialización la situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque los niños ya no trabajan, no se busca la mano de obra de los niños y se pide que vayan a estudiar y a especializarse y a partir de ahí crezcan y tengan una actividad laboral. Según la OMS, y esto es importante, las etapas dentro de lo que es la familia son 7. Y en verdad la última no la escribí, pero es justamente la muerte de los dos. Tenemos formación, que es el matrimonio o la unión, vamos a decir, porque no hace falta que sea la unión. La extensión quiere decir que comienza con el nacimiento del primer hijo y se llega a lo que es la extensión completa cuando el primer hijo se va de la casa. Y a partir de la cuarta etapa en adelante son las etapas en donde el anciano cobra vida, digamos, porque tenemos la contracción, que es el último de los hijos, se va de la casa. Contracción completa cuando muere un cónyuge, disolución y muerte cuando obviamente ya no existen ninguno de los dos. Acá tenemos que tener en cuenta que la complementariedad, digamos, o sea, lo que es la contracción completa
donde tenemos la muerte de un cónyuge, generalmente también se da la situación de lo que es la jubilación. Y entonces, cuando hablamos de jubilación, no solo es una pérdida de la pareja, sino que también encontramos pérdida de estatus social. Hay un nuevo ciclo en donde tiene que acomodarse la persona o las personas del seno de la pareja. Y en la contracción, donde el último de los hijos se va, y esto que yo decía antes, donde hay un abandono bastante más tardío de los hijos hoy en día, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, tal vez podríamos preguntarle a nuestros padres o a sus padres o a sus abuelos en qué momento se han ido de su casa, y les van a decir que alrededor de los 20 años, pues en general se iban cuando conseguían un empleo, y hoy ustedes probablemente tengan esa misma edad que tenían sus padres cuando se fueron de su casa, y muchos de ustedes pueden vivir solos, pero viven dependiendo económicamente de sus padres, porque viven en Rosario estudiando en la universidad. Entonces, digamos, la dinámica ha cambiado. Y cuando hablamos de la última etapa, de la disolución, estamos hablando básicamente de un sentimiento de soledad muy grande que estas personas, que el anciano posee, y que muchas veces, si no son controladas y demás, puede traer algún cierto nivel de depresión. En cuanto a la complementariedad, o sea, el anciano tiene diferentes valores, vamos a decirlo de alguna manera, y primero es la complementariedad de la figura paterna, ¿sí? Porque el abuelo, cuando hablo del abuelo o la abuela, digo, muchas veces están, si están dentro del seno familiar, pueden llegar a ser como un segundo padre o una forma paternal para los niños. También si tiene una participación activa dentro de lo que es la familia, va a ser un elemento de estabilidad dentro de la familia, o sea, entre los hijos y los nietos, ¿sí? Muchas veces se le utiliza como cuidador inmediato de los niños, pero también al revés, va a necesitar de un cuidador. Entonces primero siempre es el cónyuge y generalmente es la mujer la que cuida al marido, porque estadísticamente está comprobado que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que los hombres. Y luego, una vez que el cónyuge ya no está y está solo, generalmente lo que se busca primero es el cuidado por parte de la hija y no del hijo. Y esto también tiene que ver podríamos hacer una crítica acá sobre las costumbres o las cuestiones patriarcales, ¿no? De por qué la hija tiene la obligación o el deber de cuidar ella primero de los padres y no el hermano, digamos. Se podría criticar desde ese punto. Y en cuestiones que tienen que ver con la edad, con la enfermedad o también con condiciones económicas, muchas veces acaban debiendo abandonar su domicilio y pasando a lo que son los asilos, ¿no? Entonces acá aparece una cuestión que es importante remarcar, que el derecho, dentro de lo que son los derechos humanos, vamos a encontrar lo que es el derecho al cuidado de los ancianos, ¿no? Entonces, el envejecimiento tiene que ver acá también con un derecho de tercera generación. Sí, yo les puse el cuadro de todos los derechos para que recuerden que los derechos de primera generación tienen que ver con los derechos civiles o individuales y políticos, derecho a la vida, derecho a la propiedad. Los derechos de segunda generación son los económicos y sociales, y en este caso encontramos la vivienda digna, educación, cultura, descanso, vacaciones. Y los de derechos de tercera generación son los llamados derechos de la solidaridad, o culturales muchas veces, donde acá encontramos no solamente lo que es el desarrollo o el derecho al desarrollo y el medio ambiente sano,
sino también lo que son los derechos de la tercera generación, o sea, los derechos de la tercera edad de los ancianos, ¿no? Y el anciano generalmente es considerado como un sujeto frágil dentro de lo que es el entramado social. Y en los años 70 se empiezan a institucionalizar lo que se llaman las casas de retiro, mal llamadas geriátricos, y que aparecen como una solución, ¿sí? Como una solución al problema de que son viejos, que no sabemos qué hacer, porque viven solos y entonces hay problemas de dónde los tenemos. El problema es que en sí misma la casa de retiro, los geriátricos también son un problema en sí mismos, digamos. En algún momento se pensó que van a dar posibilidad, digamos, de poner de alguna manera en funcionamiento lo que es generar rutinas a estas personas de tercera edad, tratar de especializarse. El problema es que estos asilos, estos geriátricos, alejan al anciano de lo que era su entorno natural y entonces les trae ese problema de que le estoy quitando todo lo que era natural para esa persona y lo estoy colocando en un contexto y en un ambiente que le es extraño. Muchas veces, y esto es un error bastante común de creer que el geriátrico debe ser una medicina asistencial. De alguna manera se cree mucho que se medicaliza esta última etapa y en verdad lo que se debe pensar es que es una institución que no es un hospital, o no debería de serlo. Entonces tendrían que estar mucho más ligadas a lo que son el aprendizaje, la relación libre, la creatividad de estas personas, hacer actividades y mejorarles justamente la calidad de vida a estas personas a través del cuidado y la promoción de la salud. Sin embargo, muchas veces se cae en el juicio de que estas instituciones meramente son depósitos de ancianos en donde solamente se los mantiene medicados durante todo el día. Claramente, lo que se debería de privilegiar en estas instituciones es promover la autonomía de las personas adultas mayores y de alguna manera que se pueda prever o se pueda postergar las enfermedades que tengan que ver con la edad, sean nutricionales, sean mentales, sea actividad física, sea salud sexual, sea recreación, digamos. Deberían ser facilitadores por parte y un lazo entre lo que es el Estado. Hablo de las instituciones geriátricas públicas, ¿no? Pues una vez puedo hacer una crítica sobre cómo son las instituciones geriátricas públicas en la Argentina. Son nefastas. Y esto tiene que ver con que el Estado no invierte en estas instituciones, no le importa. Son depósitos de ancianos, ¿no? En Argentina tenemos lo que se llama PAMI, que se llamaba Programa de Atención Médico Integral. A partir del 2009 este nombre se cambió como por una Argentina con mayores integrados. Básicamente se crea en los años 70 con el objetivo de darle asistencia médica integral a todas las personas mayores de 65 años, o sea, después del proceso de jubilación. Y a partir de los años 75, 76, cada provincia tiene una sucursal, digamos, una sede. Acá en Rosario tenemos, donde las personas de la tercera edad pueden ir a tratarse. Estamos hablando de que es una obra social de la tercera edad, básicamente en América Latina es la más grande, porque hoy atiende a más de 5 millones de jubilados, pensionados y veteranos de Malvinas, y esto es importante aclarar la diferencia entre jubilado y pensionado. Jubilado es aquella persona que ha alcanzado o los 30 años de aporte laborales y cuenta con 65, más de 65 años de edad. Y pensionado es aquella persona que estaba casada y el cónyuge que ha aportado 30 años y tenía más de 65 años, muere. Entonces esa pensión le queda a cargo de ese cónyuge que queda vivo.
¿sí? Y de los veteranos de Malvinas, obviamente, quienes han combatido en la guerra. Acá estamos hablando de que no solamente se incluyen prestaciones médicas, sino que estamos hablando también de cuestiones sociales, y cuando hablamos de cuestiones sociales estamos hablando de hoteles, de turismo, de transporte, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con actividades extra que no solo tienen que ver con la medicina y que pueden aportar, digamos, de alguna manera a, a que estas personas de la tercera edad eh, tengan como un acceso a actividades que de otra manera no tendrían, obviamente por los ingresos, y no solo eso, sino que por ejemplo hacen tours donde llevan 20, 30 ancianos a un viaje a Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces van acompañados, es para no sentirse solos y con gente de su misma edad. Recuerden, y es importante que vuelvan a retomar los temas, yo en este caso no lo quise hablar para no hacerlo tan extenso, de los temas que tienen que ver con el proceso jubilatorio, cuáles son las condiciones para jubilarse, que se estudiaron en trabajo y tiempo libre, ¿sí? Que no todas las personas están dentro del mismo sistema jubilatorio, que las personas de las Fuerzas Armadas, policiales y personal de la administración pública tienen otro sistema de jubilación particular, y que este sistema que yo dije de los 30 años de aporte y de los 65 años de edad, estamos hablando de trabajadores del sistema privado, ¿sí? Legales, obviamente, y monotributistas, ¿sí? Pero bueno, cualquier duda que tengan, no duden en mandar un mail y hacer las consultas que necesiten.